Pues fíjate que lo que persiguen desde hace mucho los gringos es un modo de producción. Es un modo de producción, es una forma igualmente, una forma de hacer política, una forma de distribuir los bienes de la nación. Eso es lo que persiguen. Eso es el gran delito. Y al gran delito ellos le llaman comunismo. Y no es nuevo, ¿eh? No es nuevo esto, obviamente, pues de ahí viene el bloqueo. Obviamente, de hecho, en el 61, cuando hubo la invasión a Bahía de Cochinos, un intento fallido por derrocar a Fidel Castro, uno de tantos, porque se ha documentado que incluso hasta lo quisieron envenenar, en alguna ocasión hasta hicieron una falsa proyección de una aparición de la Virgen en el malecón de La Habana, que supuestamente les iba a dar a los cubanos un mensaje de insurrección en contra de Fidel. Nada de eso cuajó. La invasión a Bahía de Cochinos en marzo del 61 pues fue repelida precisamente por el ejército cubano, y hubo un presidente mexicano expresidente en ese tiempo, que fue Lázaro Cárdenas, que tuvo el valor, que creo que desde él no había habido otro presidente que realmente sí tomara esa iniciativa de irse frontalmente sino a favor del gobierno cubano. En este caso, en ese momento, a favor del régimen de Fidel, que en ese momento pues representaba la revolución cubana todavía muy fresca, y se pronunció, iba a viajar a Cuba, pero lo mandó callar el presidente en turno, la cúpula del PRI, lo mandó callar López Mateos, porque, y no es casualidad, López Mateos pues recibía dinero de Wilson Scott, que era el presidente, el director de la CIA en esos tiempos. Y en esos tiempos también, en esa época, pues estaba el programa Litempo. Y el programa Litempo era un programa secreto de la CIA, que ahora se conoce gracias a documentos desclasificados, en el que empower, así lo llaman ellos, a líderes de Latinoamérica para que fueran informantes, para que fueran, en otras palabras, agentes de la CIA. Entonces, pues, era un presidente que era informante de la CIA. Y tuvimos otros dos, y de hecho, de ellos sí existen sus nombres clave. Por ejemplo, de Díaz Ordaz era Litempo 8 y Echeverría era Litempo 14. Entonces, imagínense, pues, ¿cómo no iban a mandar callar creo que el anterior gran presidente que tuvimos, que fue Tata Cárdenas? ¿Cómo no lo iban a mandar callar si el gobierno de México pues era una sucursal de la CIA, y si el propio presidente de México trabajaba para Wilson Scott, director de la CIA? Otra vez, esos ejemplos de los gobiernos agachones, esos ejemplos de los gobiernos que están más preocupados por sus amiguitos inversores, por la gente a la que le van a dar, a la que, por ejemplo, se le regaló el país en concesiones mineras durante los últimos sexenios, y también en las privatizaciones. Pues cómo no iban a estar, obviamente, pues alineados con los intereses de Estados Unidos, que persigue supuestamente los atropellos a los derechos humanos. Y a fin de cuentas, les digo, pues ese es el delito, tener otro modo de producción, tener un modo de producción distinto al que se tiene en Estados Unidos y en los que quieran ser aliados de Estados Unidos. Entonces, pues lo que hay es más bien una premisa que se vuelve muy válida, que la ha dicho el buen Ramiro Padilla, precisamente, con quien, por cierto, voy a estar ahorita en un ratito, y es muy válida. Si el socialismo es tan malo, ¿por qué no lo dejan fracasar solito? ¿Por qué no le prueban al mundo que el socialismo no funciona, dejándolo sin bloqueos y que solito valga gorro? Que solita colapse la economía del país, pero en igualdad de condiciones. Obviamente, pues nunca lo van a hacer. Ahí está, le tienen un enorme miedo a algo tan simple como un distinto modo de producción, que consiste en la distribución más humana de los bienes de la nación, y que de hecho pues es lo que trata de hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque obviamente pues sin tanta carga ideológica, ¿no? Del marxismo. Simplemente él lo ha definido como el humanismo mexicano. Podríamos hablar de que está desarrollando de hecho su propia teoría, pero pues esperemos que no nos caiga la policía del mundo
por querer hacer las cosas distinto, porque fue lo que le pasó a Cuba. Eso fue precisamente lo que le pasó a Cuba. Pero pues como les digo, pues ahí andan los loquillos como Fox. A ver si nos puede poner, Adri, una imagen ahí muy curiosa de lo que anda poniendo ahí Vicente Fox. Dice, ¿qué tal un intercambio humanitario? Traigamos a los cubanos que quieren libertad y mandamos a los mexicanos que sueñan con un país como Cuba, ¿no? Obviamente eso trae una carga ideológica muy agringada. Y pues yo lo que le respondo a este esperpéntico personaje es que pues mejor quitamos las sanciones para liberar el comercio con Cuba en vez de repudiar a un pueblo hermano para quedar bien con los gringos, ¿no? Que es lo que siempre le ha gustado a Fox. Y eso lo debemos tener muy claro. Cuba es un pueblo hermano, Venezuela es un pueblo hermano. Ya basta de hacer ese uso de estos pueblos hermanos, de lo que representan, como el petate del muerto, para espantarnos con lo que nos podría pasar, que nunca nos pasó. Votamos por Andrés Manuel López Obrador y que me perdonen estas personas, pero la verdad es que estamos mejor que nunca.